Hola chicos, buenas noches. Aquí más una vez en un nuevo capítulo de clase grabada. Espero que esté siendo provechoso, productivo para ustedes y que puedan estar aprendiendo un poco en estas etapas complicadas. Así que bueno, hablaremos un poco sobre cementos resinosos, ¿sí? Un grupo específico, un grupo especial de agentes de cementación en realidad. Y bueno, es una clase un poco larga, les confieso. Vamos a estar dividiendo en dos o tres partes probablemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente estos son un grupo de materiales de alto desempeño. ¿Sí? Son básicamente, de manera general hablándolo, grupos o agentes de cementación, perdón, que a diferencia de los otros agentes de cementación que ya vimos, ¿sí? Tienen la capacidad de unirse tanto al diente como la superficie interna de la restauración. Esto da un plus, un diferencial muy importante, ya que es el único agente de cementación que tiene esa capacidad. Si recordamos materiales como el ionómero de vidrio, el policarbonato de zinc, el fosfato de zinc, ¿verdad? Algunos de ellos tienen unión al diente, pero ninguno de ellos tiene unión a lo que es la superficie interna de la restauración. Así que estos cementos dentales son únicos hablando de ontología restauradora, ¿verdad? Y estos muchas veces se prefieren sobre el resto de los agentes cementantes precisamente por su capacidad de ofrecer una buena retención de las restauraciones. Los cementos resinosos tienen como base, ¿verdad?, lo que serían las resinas compuestas, de las cuales hablaremos más adelante. De hecho, eh, hablo de cementos resinosos ahora porque el programa lo menciona así, pero cementos resinosos debería ser abordado en otro tipo en otro momento. ¿Estamos? Pero bueno, al igual que las resinas compuestas, estos cementos resinosos se adhieren tanto micromecánicamente como químicamente al diente, dependiendo del tipo de cemento resinoso que estamos hablando. Y bueno, lo que les comenté, proveen una mayor retención que cualquier otro cemento convencional. Si bien son materiales muy buenos, ¿verdad? Lamentablemente no, no todo es no todo es oro para ese tipo de materiales. ¿Por qué? Porque requieren múltiples pasos para ser colocados. En el caso de los convencionales, ¿verdad? Después hablaremos de un tipo especial de cemento resinoso que a lo mejor no requiere de múltiples pasos, perdón, pero sí su técnica para colocación es demasiado sensible. Ustedes recordarán, si ustedes ya han colocado resinas compuestas, ¿verdad? Sabrán que colocar una resina compuesta es un tanto complejo debido a que su técnica de colocación es muy, pero muy sensible. Como material de referencia, ¿verdad? Les sugiero que den un vistazo a este libro que está de este lado, ¿sí? Una guía clínica práctica para cementos resinosos. Son los autores filipinos que trajeron este documento. Y bueno, una cuestión importante es que hay diferencias entre cementar o adherir. Hablamos de agentes de cementación, por supuesto. ¿Por qué? Porque son agentes que, como lo vimos en un principio, ocupan el espacio que existe entre la superficie interna de la restauración y el diente, ¿sí? Y que al momento de rellenar ese espacio aumentamos el área de superficie, y es el método en el cual el material o la restauración indirecta se mantiene en su posición o en su función en la boca. Pero cuando hablamos de cementos resinosos, no es solamente el término cementar, sino que estamos logrando una adhesión, una unión, ¿verdad?, entre dos sustratos de naturaleza distinta, ¿sí? Lo que sería diente con cemento y cemento con la superficie interna de la restauración. Y lo que es tan importante hablar de cementos resinosos, porque si nosotros vemos aquí abajo, ¿verdad?, que se refiere a qué cemento escoger, ¿sí?, para un proceso de cementación o para un proceso de adhesión, vamos a observar que para casi la mayoría de las restauraciones indirectas que tenemos, totalmente metálicas, porcelana fundida sobre metal, o metal porcelana que también se le conoce,
resinas compuestas de manera indirecta, cerámicas a base de sílica, cerámicas vítreas también se llaman, y cerámicas a base de óxidos, cerámicas de alta resistencia. Ustedes pueden ver, todas ellas utilizan cemento de resina para poder ser colocadas en boca. En algunas situaciones, ¿verdad?, ocuparemos agentes de cementación convencionales, vean, básicamente restauraciones metálicas donde tenemos unas buenas o unas adecuadas formas de retención, es decir, no necesitamos retención necesaria. Y en algunas cerámicas de alta resistencia como la zirconia podemos ocupar ionómero de vidrio o ionómero de vidrio modificado con resina. Pero ustedes pueden ver, prácticamente en todos los casos caemos en la posibilidad de ocupar cemento resinoso. Así que bueno, en esta primera parte de esta charla, de esta plática, de esta presentación, hablaremos de manera general, sí, de lo que son los cementos resinosos, para después caer, ¿verdad?, en cuáles son los mecanismos por los cuales estos cementos resinosos se adhieren a las diversas restauraciones. ¿Por qué no vemos los mecanismos por los cuales estos cementos resinosos se adhieren al diente? Porque estos cementos resinosos comparten la misma química que las resinas compuestas y el método para adherirlas a esmalte o a dentina es exactamente el mismo que los sistemas adhesivos que ya mencionamos al inicio de este curso. Como lo mencioné al principio, estos cementos resinosos representan una versión de baja viscosidad de las resinas compuestas para restauración, ¿sí? Y podemos clasificarlos de acuerdo con dos diferentes criterios, ¿sí? El primer criterio es en función del mecanismo por el cual se unen al diente. Y encontramos a los convencionales, que fueron los primeros que salieron al mercado, y los autoadhesivos. Digamos que hablar de un cemento convencional es hablar de una resina compuesta de restauración. Yo necesito tratar al diente para que éste pueda adherirse. Y en el caso de los cementos autoadhesivos, ya hablamos de una situación en la cual yo tengo la capacidad, o bien, yo no, ese material tiene la capacidad de unirse al diente sin necesidad de usar previamente un sistema adhesivo o un primer como paso previo. La otra forma de clasificarlos, ¿sí?, es conforme a los mecanismos de endurecimiento, se puede llamar así, ¿vale? Fotopolimerizables, materiales de curado dual y materiales de curado químico exclusivamente. Más adelante hablamos un poquito de estos, ¿verdad? Entonces, repitiendo, los convencionales requieren de un sistema adhesivo para unirse al diente. El sistema adhesivo puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser de grabado total de 2 pasos, de grabado total de 3 pasos, o bien puede ser autograbado de 2 pasos o autograbado de paso único. Sin embargo, cuando se ocupan sistemas adhesivos de autograbado, es importante tener algunas consideraciones que vamos a hablar más adelante, porque hay cierta incompatibilidad entre sistemas adhesivos de autograbado y cementos resinosos convencionales, lo cual abordamos más adelante, ¿vale? Y en el caso de los cementos resinosos autoadhesivos, estos se adhieren a estructuras dentales sin necesidad de un sistema adhesivo como paso previo. De hecho, la introducción de los sistemas resinosos autoadhesivos trajo consigo una mayor facilidad en el uso de cementos resinosos y bueno, que viene a traducirse en grandes resultados clínicos. ¿Por qué? Porque si estoy eliminando muchos pasos del procedimiento en algo que realmente funciona y funciona bastante bien, se traduce, por supuesto, en una alta efectividad clínica. ¿Estamos? Y bueno, hablando de su método de polimerización, es importante mencionar lo siguiente, ¿sí? Los cementos fotopolimerizables, es decir, que solamente endurecen por la acción de una luz, ¿sí?, luz azul en este caso, son exclusivamente utilizados para la cementación de carillas, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué razón se los ocupa para carillas, porque vamos a ver que estos cementos pueden ser translúcidos, pueden ser en tonos de color de A1, A2, A3,
pero tienen una característica importante de que con el paso del tiempo no van a alterar su color, es decir, dentro de su composición no existen componentes que puedan degradarse con el paso del tiempo. Caso contrario, ¿verdad? A cementos de curado dual. ¿A qué se refiere curado dual? A que, bueno, son materiales que contienen un fotoiniciador, ¿verdad? En su composición, pero a la vez, como ustedes pueden verlo acá, son dos pastas, ¿verdad? El material empezará a polimerizar apenas mezcla el contenido de la pasta 1 con el contenido de la pasta 2. ¿Y por qué esta situación? Porque vamos a cementar en algunas ocasiones materiales de verdad, cerámicas muy opacas donde la luz no va a entrar o no va a penetrar a través de ella, o cerámicas muy gruesas a donde también la luz va a poder o va a llegar con muy poca intensidad a lo que sería el material. Entonces, este curado dual, ¿verdad?, nos permite que ocurra una polimerización inicial por la luz que le llega al material y una polimerización por el simple hecho de mezclar esta pasta con esta otra pasta que irá ocurriendo con el paso del tiempo después del mezclado. Y bien, también tenemos materiales que quizá ya no son tan populares, ¿verdad? Pero que son únicamente de curado químico, es decir, solamente polimerizan al momento de que yo mezcle el contenido de los dos tubos o las dos pastas, ¿sí? Estas tienen una química, una característica especial de que no requieren fotoactivación en absoluto, ¿sí? Y que simplemente por el hecho de mezclarlas van a endurecer. Y esto se ocupa, por ejemplo, en restauraciones donde yo sé que la luz no tiene ninguna posibilidad de llegar. Por ejemplo, si yo quiero restaurar, si yo quiero cementar, perdón, una corona totalmente metálica, pues yo sé que aporte más poder a una luz, ¿verdad? Porque por el metal no va a pasar ninguna clase de irradiación. O bien en situaciones en las cuales quiero cementar restauraciones intrarradiculares, donde también la fuente de luz va a estar muy alejada de lo que sería el material. Piensen en un conducto, por así decirlo, donde yo estoy colocando la fuente de luz en la parte oclusal y en la parte apical, por supuesto que la luz no va a llegar. Ahí ocuparía este tipo de cementos. Sí, les repito, estos cementos ya no son tan populares porque fueron reemplazados por estos, que cumplen la misma función, además de tener una polimerización inicial por el efecto de la lámpara o el efecto de la luz. Aquí hablamos específicamente de los fotopolimerizables, les comentaba yo, ¿verdad? Noten bien esas restauraciones que se les llaman lentes de contacto, se les llama veneers, ¿verdad? Carillas también se les puede llamar así. Noten cómo tienen cierta translucidez, tienen mucha translucidez en realidad. Se ocupan entonces cementos especiales, ¿verdad? Cemento para veneers, cemento para carillas, cemento para lentes de contacto, que solamente es una pasta, es una sola presentación. Y esta pasta ya sea que pueda tener un tono translúcido o pueda tener un tono de diente, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tiene un tono A1, ¿verdad? De este tipo de material, que nos va a permitir precisamente colocarlo y asentar la restauración en la boca del paciente. El hecho de que sea fotopolimerizable nos da un tiempo de trabajo adecuado. ¿Por qué? Porque la polimerización no inicia sino hasta que yo activo con la luz azul, ¿verdad? ¿Y por qué son importantes este tipo de carillas, verdad? ¿O por qué ese tipo de cementos? Porque con el paso del tiempo tienen una buena estabilidad de color. ¿Qué pasa con otros tipos de cementos resinosos? Dentro de sus componentes, ¿verdad? Existen algo que se llama amina terciaria. Y esas aminas terciarias con el paso del tiempo empiezan a degradarse. Y esa degradación involucra un cambio de color. ¿Qué pasaría si ese cemento, ¿verdad?, que está por debajo de esta restauración empieza a cambiar de color con el paso del tiempo? Pues entonces la apariencia de esta carilla no va a ser tan satisfactoria con el paso del tiempo. Por esa razón, ocupamos siempre materiales de este tipo, ¿verdad?, para cementación de carillas. Y en el caso de los de curado dual o químico, ¿verdad?, vamos a ocuparlo en situaciones donde la luz no va a ser posible que entre. Por ejemplo, una restauración de núcleo metálico con cerámica. Obviamente, si yo coloco aquí el cemento resinoso, la luz no va a atravesar una vez que lo asiente en boca. Lo mismo, por ejemplo, una cerámica que tiene como núcleo lo que sería la circonia. También la circonia es un material completamente opaco, ¿sí?
y no permitiría el paso de la luz. Otras situaciones, por ejemplo, lo revisamos hace un momento, endopostes, ¿verdad? Estos endopostes en realidad su cementación consigue a través de cementos resinosos. Imagínense que en esta zona que ustedes ven aquí abajo no hay una polimerización adecuada del material porque la luz no llega hasta esa zona, ¿sí? Entonces necesitamos este tipo de materiales con curado dual, ¿verdad? Con curado o con polimerización o endurecimiento que va a ocurrir por el simple hecho de mezclar ambas pastas. También los encontramos en varios tonos, ¿sí? Y bueno, se utiliza para cualquier prótesis que tenga más de 2.5 milímetros de espesor. Continuando acá, ¿verdad? En cuanto a su manipulación, ¿verdad? Cuando yo hablo de un cemento resinoso convencional, ¿sí? Necesito preparar el sustrato dental para favorecer la adhesión. En este momento yo no voy a hablar de cómo preparar el sustrato que voy a cementar, ¿verdad? Porque es un tema distinto y que va a ser observado más adelante, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cómo tratar en el caso de sistema resinoso convencional? Pues el sustrato dental, aquí abajo, va a tratarse en función del tipo de sistema adhesivo que yo esté utilizando, ¿sí? Por ejemplo, de este lado tengo sistemas adhesivos convencionales o de grabado total, se llama, pues la dentina tendría que ser grabada con ácido fosfórico. Aquí, por ejemplo, de esta situación, ¿verdad? Que es esmalte y dentina, véanla, ¿sí? El esmalte tiene que ser grabado con ácido fosfórico. Aplicar el adhesivo, ¿verdad? Volatilizar el adhesivo, fotopolimerizarlo, etc. Sí, son cuestiones que ya revisamos que no voy a tocar nuevamente. En el caso de un sistema adhesivo autograbante, pues recordemos, ¿verdad? Ya sea universal o sea de autograbado de 2 pasos. Puedo hacer un grabado selectivo de esmalte, después lavar y secar, aplicar en la dentina y fotoactivar. A final de cuentas, ¿verdad? Cuando yo cemente esta restauración aquí, tendré mi dentina, mi capa de sistema adhesivo, mi capa de cemento resinoso convencional. Este espacio lo dejo aquí, ¿verdad? Porque la restauración también tiene que ser tratada con otros medios, ¿verdad? Entonces este espacio lo estaría representado por aquel tratamiento que le hago a la restauración, que depende del tipo de restauración, por supuesto, ¿verdad? Para que al final yo haga una fotoactivación en conjunto. Y vean, por ejemplo, en el caso de los cementos resinosos autoadhesivos, ¿qué diferencia encuentro? Pues básicamente que el sustrato solamente debe ser tratado en función de favorecer la adhesión. ¿Cómo? La limpieza, ¿verdad? Voy a lavar la dentina, voy a limpiar correctamente la dentina. Y en el caso, por ejemplo, si tengo esmalte, pues yo ya sé que la adhesión a esmalte siempre va a ser favorecida por la aplicación de ácido fosfórico como paso previo. Así que en este caso también nos va a favorecer usar únicamente ácido fosfórico en el esmalte, pero noten cómo ya no tengo capa de adhesivo aquí. Vean de este lado, ¿verdad? Tengo mi dentina, sin tratar, por supuesto. Tengo mi capa de cemento resinoso, autoadhesivo, por supuesto. Tengo mi restauración y bueno, mi restauración tratada de forma específica. Ya les comenté, más adelante hablaremos precisamente de lo que sería de cómo tratar correctamente estas preparaciones o estas restauraciones para poder tener una correcta adhesión con el cemento resinoso, ¿sí? Así que bueno, si hacemos una comparación, ¿verdad? Entre un sistema resinoso convencional del lado derecho y un sistema resinoso autoadhesivo del lado izquierdo, encontraremos, desde mi punto de vista, ¿verdad? Muchas más ventajas en el uso de cementos resinosos autoadhesivos. Y esas ventajas están en función, por supuesto, de su facilidad para usar, no por otra cosa, sino que simplemente son mucho más simples de utilizar. Ahí tenemos un medio para que se rían un poquito, pero básicamente el hecho de usar cementos resinosos convencionales, si bien son materiales muy buenos, ¿verdad? Porque prácticamente son lo mismo, no que otro, pero este depende en mayor medida de que lleva un correcto procedimiento adhesivo. Si yo, por ejemplo, me equivoqué y grabé la dentina, no tenía que grabarla, o sequé más la dentina, o dejé la dentina muy húmeda,
Si no fotoactivé correctamente el sistema adhesivo, entonces mi cemento resinoso convencional no tendrá un éxito, ¿sí? Y en el caso del cemento resinoso autoadhesivo, al no precisar, ¿verdad? Al no requerir de un sistema adhesivo como tal, estamos eliminando un montón de pasos previos que me van a favorecer precisamente que esto tenga un éxito clínico. Y déjenme mostrarle básicamente esta comparativa, ¿verdad? O esta comparación entre lo que sería dos marcas comerciales, o dos tipos de cementos, en este caso convencional y autoadhesivo, de la misma casa comercial. ¿Sí? Aquí comparamos, ¿verdad? Un cemento de resina convencional contra un cemento de resina autoadhesivo, que es en este caso Relay XU200. Obviamente aquí es paso del aislamiento, yo no lo veo como opcional, pero ellos lo manejan como opcional, ¿sale? Ácido fosfórico no se necesita, lavado con agua no se necesita, secado con aire no se necesita, ¿sí? La aplicación de primer no se necesita, la aplicación de aire para secar o evaporar el solvente del primer no se necesita, la aplicación del sistema adhesivo no se necesita en un sistema resinoso autoadhesivo. Fotoactivación del sistema adhesivo para el sistema resinoso autoadhesivo no se necesita, ¿verdad? Aquí hace referencia, ¿verdad?, al tratamiento de la superficie interna, ¿verdad?, de lo que sería la restauración, tanto aquí, por ejemplo, arenado, aplicación de un primer, etcétera, no se necesita para este cemento. Y bueno, ya sea que sea mezclado manual o mezclado automático, ¿verdad? En este caso, vean, básicamente, yo llegué al paso de la cementación solamente en dos pasos, ¿no? Limpié el diente, coloqué el cemento en la restauración y lo puse aquí, ¿sí? Así que bueno, hablar de un cemento resinoso autoadhesivo tiene muchas ventajas, ¿verdad? Y a falta de estudios clínicos sobre este, ¿verdad? Porque hay pocos trabajos clínicos con él, se puede decir que es un cemento con un gran desempeño clínico comparado con este de acá, ¿sí? Si consideramos que el cemento resinoso convencional tiene muchos pasos, entonces hablamos que el cemento resinoso autoadhesivo debería ser una primera opción para para la cementación de algunas restauraciones. Y en su momento hablaremos sobre ello. Hablando un poco de su composición, básicamente no voy a profundizar mucho porque es una parte que vamos a profundizar más en resinas compuestas. Si hablamos de un convencional, ¿verdad?, de curado dual, ¿sí?, o bien un autoadhesivo de curado dual, también compartirán ciertas características, ¿verdad? Dos pastas en una pasta, además de tener monómeros fotopolimerizables, que es el material que es capaz o que provoca el endurecimiento del cemento resinoso como tal, una carga inorgánica, ¿verdad?, que es lo que le da viscosidad. Tendrá el fotoiniciador que se encargará precisamente de absorber la luz de la lámpara LED, ¿verdad?, que ocupamos para iniciar la fotoactivación, ¿sí? En el caso de la pasta B, tiene además de los monómeros fotopolimerizables, la carga inorgánica salinizada, un componente que se llama peróxido de benzoilo. ¿Y por qué lo manejo en rojo junto con la pasta? Porque al momento de que yo mezcle este con este, ocurrirá una reacción química. ¿Para qué? Para favorecer el endurecimiento del material. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el momento de que yo mezcle la pasta con la pasta B, empezará a ocurrir la polimerización del mismo. Esta polimerización se va a ver acelerada, por supuesto, cuando yo entregue luz de color azul a mi cemento. Si no entrego la luz de color azul, el material de igual forma va a polimerizar, pero lo hará de una manera más lenta. Y una cuestión importante que considero realmente de alto valor comprender es precisamente en los cementos resinosos autoadhesivos, ojo, autoadhesivos, la pasta B contendrá además monómeros ácidos, ¿sí? Y es importante comprender por qué estos monómeros ácidos se encuentran separados de este componente que yo le llamo amina terciaria. Y esta base es importante para comprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que me va a llamar, o lo que va a ocurrir cuando yo les hablé al principio de que habría cierta incompatibilidad, ¿verdad?, entre un sistema adhesivo autogravante
que contienen monómeros ácidos y los cementos resinosos duales. Sí, presten mucha atención en lo siguiente. Si nosotros recordamos, ¿verdad? El mecanismo por el cual un monómero ácido, ¿verdad? De los monómeros de los adhesivos autogravantes se une al diente, es precisamente porque contiene un grupo ácido que se ioniza y se une al calcio. Pero todos sabemos que si, por ejemplo, tenemos un ácido y le colocamos una base, estos se neutralizan. Entonces, esta amina terciaria, por supuesto que es una base. Si yo la pusiera en el mismo bote, una misma jeringa que monómero ácido, dentro del propio frasco habría una reacción de neutralización, ¿verdad? Que evitaría precisamente que mi monómero ácido, por un lado, se uniera al diente y por otro lado que mi material polimerizara. ¿Por qué? Porque esta base va a estar unida a este y no va a permitir esa reacción química de endurecimiento. ¿Va? De hecho, precisamente en los monómeros adhesivos, en los sistemas resinosos autoadhesivos, ¿sí? La química de su formulación es mucho más compleja que esta, ¿sí? Ocupan otros tipos de catalizadores, pero básicamente es eso. El monómero ácido tiene que estar separado de este componente que yo llamo amina terciaria, porque si no ocurre una reacción de neutralización y mi cemento ni se une al diente y mi cemento no polimeriza de forma química. ¿Estamos? Y es importante comprender por qué, aquí está señalizado, ¿verdad? Ya de la mejor manera, ¿sale? Porque en algún momento vamos a explicar precisamente esa cierta incompatibilidad, ¿sí? En el caso de los cementos resinosos fotopolimerizables, ¿verdad? Que no son de curado dual, ¿verdad? Únicamente tendrán el fotoiniciador y colorantes, además de los componentes que ya comparten con el cemento resinoso. Estos colorantes son importantes porque inclusive hay algunos cementos que usamos en ortodoncia para cementación de bandas que son de color azul. ¿Y por qué son de color azul? Porque de esa forma son fácilmente identificables y sean también fácilmente removidos. O bien, entendemos que este tipo de cementos, ¿verdad? No tienen que la famosa amina aromática o amina terciaria, en este caso, ya explicamos la razón. Las aminas con el paso del tiempo se degradan y tienden a decolorar el material. ¿Sí? Por esa razón, en las pastas, en los cementos fotopolimerizales no existen como tal aminas terciarias. Y bueno, básicamente la reacción de endurecimiento que ocurre para que un material de tipo pase de un estado líquido inicial a un estado sólido se le llama polimerización vía radicales libres. Y esto ocurre por dos eventos. Uno, precisamente la activación por luz y el otro precisamente por la activación química del material. Aquí vamos a ver este video muy simple, ¿verdad? Ya obviamente la corona que está ahí en cuestión está previamente tratada y únicamente se coloca el cemento dentro de la restauración. Y vean, tan simple como presionar y remover los excesos, ¿verdad? Una vez removido los excesos, yo puedo colocar esta capa que ustedes ven ahí de glicerina, que lo que va a hacer es eliminar el oxígeno presente en la superficie para garantizar la polimerización del material, en el entendido de que el oxígeno es un potente inhibidor de endurecimiento de este material. Pero indudablemente con esa capa de glicerina o sin esa capa de glicerina, la polimerización va a ocurrir. No estoy mostrando ni cómo se preparó el diente, ni cómo se preparó la corona. Básicamente para que ustedes sepan que la manipulación de este tipo de cementos es muy simple. Ya vienen en jeringas donde coloco una punta mezcladora final y se observa una mezcla de los dos componentes. También tengo unos famosos clickers, ¿verdad? Que yo coloco el material en una loseta, en un block para mezclar y tan simple como mezclar los dos componentes para su utilización. Entonces, no vale tanto la pena hablar de la manipulación del cemento como tal. ¿Por qué? Porque es relativamente sencillo. Lo que importa bastante en este caso es, como les comenté, hablando de un sistema resinoso convencional, pues la manipulación es en función de cómo voy a provocar que se una tanto al diente como a la restauración que estoy queriendo cementar. La adhesión al diente es exactamente la misma
que era de una resina compuesta, ¿sí? Con precisamente los cuidados que se deben tener de la aplicación de sistemas adhesivos. Acá básicamente lo que yo quiero colocar es una pequeña comparación de sus propiedades principales, ¿sí? En función de lo que sería una comparativa con el cemento de iones de vidrio cementante, que es la comparación más justa, ¿no? Como podemos ver, los cementos resinosos son infinitamente mejores en prácticamente todas las propiedades. La resistencia a la tracción, ¿sí? La resistencia a la compresión y su grosor de película. Son infinitamente superiores a lo que sería un cemento de iones de vidrio utilizado como agente cementante. Otras características importantes a destacar es su solubilidad extremadamente baja, ¿sí? Es básicamente un material de restauración como tal. Sin embargo, sí contiene componentes que son ligeramente más tóxicos y hay que tener bastante cuidado para su manipulación, lo que sería su manipulación. Y en este caso, pues, es importante mencionarlo, ¿verdad? El factor más importante que afecta el éxito de un cemento resinoso va a ser su resistencia de unión, que también se adhiere al diente y que también se adhiere al sustrato que estoy cementando. Entonces, factor clave, no me voy a cansar de repetirlo, es la preparación del sustrato, ¿sí? Otro factor clave es la correcta polimerización del cemento resinoso. Aquí ya tenemos la ventaja, ¿verdad?, de que si son de curado dual, pues en zonas donde no llegue la luz, el material va a polimerizar igual. Un poco más lento, pero lo hará. Y muy importante mencionar, que lo retomo aquí, es la incompatibilidad que existe o que puede existir entre un sistema adhesivo y el cemento resinoso. ¿Y de qué hablo en este preciso momento? Lo explico mejor, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo muy gráfico, ¿verdad? La dentina, y que le coloco un monómero ácido que interactúa con la mina terciaria de mi cemento resinoso. Ustedes recuerden que en los cementos resinosos autoadhesivos, pues la pasta A y la pasta B, ¿verdad?, contienen elementos que no reaccionan entre sí. Así que precisamente yo necesito evitar esta interacción de un cemento, de un adhesivo ácido con mi cemento resinoso que polimeriza por medio de una mina. ¿Estamos? ¿Qué es lo que puedo hacer en este caso? Bueno, si yo quiero evitar esa incompatibilidad, pues ocupo un cemento resinoso autoadhesivo, me quito de esos problemas, o bien tengo mi capa de monómero ácido aquí, ¿verdad?, hecho con un primer ácido, por así decirlo, le coloco una capa hidrofóbica de adhesivo, como sería el adhesivo del frasco de este material. ¿Estamos? Y la otra opción que tengo es usar productos de la misma marca. Si yo me atrevo, ¿verdad? Si yo tengo, perdón, un cemento resinoso de una marca, es prácticamente seguro que será 100% compatible con el adhesivo de la misma marca. Y volvemos a esta situación. Si yo voy a ocupar un entorno totalmente fotopolimerizado, es decir, donde yo puedo activar por luz y sé que todo el cemento se va a activar por luz, puedo combinar adhesivos y cementos de marcas diferentes. Pero si tengo un entorno dual, ¿verdad?, y sé que la luz no va a llegar hasta algunas situaciones de mi restauración, preferiría utilizar adhesivos y cementos de la misma marca. Así que bueno, en este caso hasta aquí queda esta presentación, ¿verdad?, porque la vamos a dividir en algunas sesiones y nos vemos en la siguiente parte.